Imagina un paquete pequeño, de esos que caben en un sobre acolchado. Pesa unos pocos cientos de gramos, cuesta menos de $10 y ha cruzado medio planeta para llegar a tu buzón. Para ti es una ganga. Para la aduana muchas veces es casi invisible. Y para algunas industrias locales es la aguja que pincha día tras día sus márgenes. Ese es el punto de partida de esta historia. Cómo se evaden aranceles en Estados Unidos y por qué, al final, lo acabarás pagando tú. Empecemos por el terreno de juego. Un arancel es un impuesto sobre la importación. Sirve para proteger industrias estratégicas, equilibrar la competencia frente a prácticas desleales y también recaudar. Pero en el comercio moderno hay una puerta especial llamada de minimis. En 2016, el Congreso elevó el umbral de esa puerta hasta $800 por envío. ¿Qué significa eso en la práctica? Que cualquier paquete cuyo valor declarado sea inferior a $800 puede entrar sin pagar aranceles y con trámites simplificados. En la era del comercio online, esa decisión disparó el número de paquetitos que viajan directo del vendedor extranjero a tu casa. El crecimiento fue brutal. Hablamos de más de 1.000 millones de envíos de minimis al año. En 2024, la cifra rondó los 1.360 millones. Tradúcelo a ritmo diario. Alrededor de 4 millones de paquetes cada día. 4 millones. Son tantos que los sistemas de control, diseñados para contenedores y cargas mayores, han tenido que improvisar para no colapsar. Y esa presión abre grietas. A esas grietas se suman dos fuerzas que cambiaron el tablero. La primera, la guerra arancelaria con China con nuevos recargos a productos clave. La segunda, las medidas contra el dumping y los subsidios, y la lucha contra el trabajo forzoso en regiones como Xinjiang. Esas medidas endurecieron las reglas, pero también aumentaron los incentivos para buscar atajos. Y aquí aparece la pregunta clave: ¿cómo se evaden los aranceles? Hay 3 tácticas que debes conocer. Primera, la fragmentación. Si un pedido grande pagaría aranceles, lo troceo en varios paquetes pequeños por debajo de $800 y cada uno entra por la puerta de minimis. Segunda, el transshipment o lavado de origen. Hago pasar la mercancía por un tercer país. Le hago un proceso mínimo, cambio la etiqueta de hecho en y trato de ampararme en un acuerdo comercial. Tercera, la infravaloración y la mala clasificación. Declaro menos valor real o elijo una categoría arancelaria que no corresponde, para encajar la exención. Todo suena abstracto hasta que miras casos concretos. Un ejemplo: clavos metálicos fabricados en China que aparecían documentalmente como canadienses. El truco consistía en cruzar la frontera con un conjunto de papeles que hacían pasar un producto por otro. Cuando la aduana investiga y comprueba el rastro real, impone derechos atrasados y sanciones. Otro ejemplo, aún más grande: los paneles solares. Muchas fábricas completaban módulos en países del sudeste asiático utilizando componentes fabricados en China. El resultado era un producto terminado fuera de China, pero con alma china. Las autoridades de comercio consideraron que había circunvención. Durante un tiempo hubo una moratoria especial para no paralizar el sector, pero esa moratoria expiró el 6 de junio de 2024 y el riesgo de aranceles retroactivos volvió a escena. Y luego está el factor México. Con el Tratado Estados Unidos, México y Canadá, fabricar en México puede ser una vía legítima para entrar sin aranceles, si se cumplen las reglas de origen. La clave legal es la transformación sustancial. El producto debe cambiar de naturaleza en el país de destino, no solo recibir un tornillo y una etiqueta. Cuando la transformación es cosmética, la aduana puede considerar que el origen verdadero sigue siendo el país inicial. Y entonces las tarifas se aplican con todas las consecuencias. En los últimos años, algunos sectores han puesto el foco en rutas que pasan por México o Vietnam con operaciones mínimas de ensamblaje. La pregunta que lo decide todo es: ¿hubo de verdad una transformación sustancial? Para entender el impacto, piensa en la escala. Imagina que 7 de cada 10 paquetes que entran como minimis, si no existiera esa exención, pagarían algún tipo de arancel de seguridad nacional, antidumping o compensatorio. Esa es una estimación repetida en el debate público.
Si esa proporción se aproxima a la realidad, hablamos de una erosión significativa de la base arancelaria. ¿Quién paga esa diferencia? Una parte la pagan los contribuyentes porque se recauda menos. Otra parte la paga la industria local, porque compite contra productos cuyo precio final se beneficia de esquivar cargas que la empresa nacional sí soporta. Y otra parte la paga el consumidor de dos formas: o bien con precios más altos cuando se cierran atajos, o bien con riesgos más altos cuando se cuelan falsificaciones o productos inseguros por la fisura del minimis. La seguridad del consumidor no es un detalle menor. Cuando entra una avalancha de bultos pequeños, revisar a fondo cada uno es casi imposible. Por eso, en sectores como juguetes, cosmética o componentes electrónicos, hay preocupación por normas de seguridad que pueden no cumplirse. Si una mercancía peligrosa entra por la puerta del minimis, el coste de detectarla, retirarla y vigilarla se multiplica. Y ese coste terminamos asumiéndolo toda la sociedad. En 2025, el gobierno federal y la aduana movieron ficha para restringir o cerrar de manera drástica la puerta del minimis, especialmente para ciertos países y categorías de riesgo. El objetivo declarado: frenar las falsificaciones, el contrabando, la entrada de bienes vinculados a trabajo forzoso y la fuga de ingresos. El resultado inmediato fue el caos. En aeropuertos como John F. Kennedy, los contenedores de pequeños paquetes se acumulaban. Algunos operadores postales europeos anunciaron parones temporales en los envíos hacia Estados Unidos, a la espera de saber qué nuevos datos debían aportar. En el corto plazo, la logística se atascó. En el medio plazo, las compañías ajustaron sistemas y la aduana afinó sus reglas para evitar un colapso total del comercio transfronterizo. En paralelo, se han endurecido las investigaciones sobre el lavado de origen. Cuando aduanas detecta un patrón sospechoso, puede abrir un expediente, exigir depósitos en efectivo, bloquear entradas y revisar importaciones anteriores. Si demuestra que hubo evasión deliberada, llegan las multas y, sobre todo, la factura retroactiva de los aranceles que no se pagaron. En el sector solar, esas decisiones han sacudido precios y planes de inversión. Y no es el único. La madera contrachapada, los químicos, los materiales de construcción y los textiles han visto inspecciones y dictámenes similares. Aquí entra una distinción fundamental. Una cosa es la ingeniería arancelaria legal, como usar zonas francas, drawback, o planificar el diseño del producto para caer en una categoría permitida. Eso forma parte del juego legítimo. Otra muy distinta es la evasión. Declarar valores falsos, cambiar el código arancelario a sabiendas o hacer un paripé de ensamblaje para esconder el origen real. La línea puede ser fina, pero existe, y cuando se cruza, las consecuencias son serias. ¿Dónde quedas tú en todo esto? Si eres consumidor, te afecta. Si se restringe el minimis, algunos productos tardarán más y costarán más, al menos durante el ajuste. Si no se restringe, habrá más riesgo de que te lleguen productos que no cumplen normas de seguridad o directamente falsificados. ¿Qué puedes hacer? Primero, prioriza vendedores con trazabilidad y reputación, aunque el precio no sea el más bajo. Segundo, presta atención al país de origen, a las garantías y a la política de devoluciones. Tercero, si compras algo que se conecta a la red eléctrica o va en contacto con tu piel, evita la lotería. Escoge marcas con certificaciones claras. Detrás de todas estas medidas hay un mensaje directo que se ha repetido desde la administración. Necesitamos con urgencia actualizar las leyes para modernizar el comercio y cerrar lagunas que ya no encajan con un mercado de millones de microenvíos diarios. Traducido, el mundo pasó de contenedores a sobres acolchados, y la normativa se quedó con mentalidad de contenedor. La actualización llegará con más datos obligatorios por paquete, con identificación estricta del vendedor, con algoritmos que crucen riesgos y con inspecciones más selectivas pero más profundas. Cierro como empecé, con ese paquete sobre la cinta transportadora. Puede que tenga dentro una camiseta, un cargador o un juguete. Puede que llegue en 3 días o en 10. Puede que pague aranceles o que se cuele por la rendija. Lo importante es entender que no es un objeto aislado. Es un capítulo de una historia global, una historia en la que todos jugamos un papel.
tu decisión de compra, la política comercial, el control aduanero, la ética de la cadena de suministro. Todo suma. Si este tema te ayuda a ver el comercio online con otros ojos, ya sabes qué toca. Suscríbete, activa la campanita, comparte y cuéntame tu opinión en los comentarios.